con un buen corazón, nos anima con buenas palabras. Yo soy a veces un poquito más así para decir las cosas, ¿verdad? Pero ella no, ella siempre es ternura, ¿verdad? Y amor, ¿verdad? Y le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque sé que también para ella implica un gran esfuerzo de estar aquí parada, y yo sé y le agradezco mucho a Dios que ella pueda ser mi compañera de aventura, ¿verdad? En esta vida, y gracias a Dios porque podemos servirlo a Él con todo nuestro corazón. Así que espero que este día la palabra que ella trae de parte de Dios para su vida le bendiga mucho. ¿Por qué no le doy un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra pastora? Gracias. Buenos días a todos. Pues ya mi esposo ¿verdad? Ya me presentó. Quiero darle la bienvenida a todos los que están en redes sociales. Gracias por ser parte de esta familia de Comunidad Vida. Y bueno, quiero preguntarles cómo se sintieron con la palabra del domingo pasado. ¿Fue de bendición para sus vidas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que íbamos a aprender una característica de un discípulo de Dios que no se debe de olvidar? Que fue la esperanza. Y hoy quiero compartirles otra característica. Este fin de semana vamos a conocer una característica nueva y quiero arrancar contándoles una historia. ¿Quieren escuchar la historia? ¿Sí? Bueno, el 19 de julio del año 2020, en Estados Unidos, sucedió una Ok. Listo. Otra vez de nuevo. El 19 de julio del año 2020, en Estados Unidos, sucedió un caso de unos hermanitos de apellido Walker. Su historia fue muy conocida por muchos medios de comunicación, ya que fue muy impresionante lo que sucedió. Bridget, el hermano mayor de 6 añitos, y su hermanita Nicole, su hermanita tenía 4 añitos, y estaban jugando en la casa de un amiguito, y de repente fueron al patio trasero, y el amigo donde ellos estaban jugando le dice: uy, ahí hay 2 perros. Dice: un perro es bueno y el otro perro es muy malo. Cuando el amigo señala al perro malo, el perro malo en carrera y se va sobre Nicole. Pero Bridget, el hermano mayor, se pone enfrente del perro, y el perro, al verlo que estaba enfrente, lo pesca de una mejilla y no lo soltaba. Ahí lo tenía. Bridget se interpone, y como él pudo, le dijo a su hermanita: corre, vete a un lugar muy seguro. Empezó a gritarle a ella. Estuvo bastante tiempo, dicen las noticias. Dice ahí los que llevaron el reportaje, dicen que estuvo bastante tiempo con el perro, y de repente logra él zafarse de ir y se va a refugiar con su hermanita. Bridget, dicen que fue llevado de urgencia al hospital, a donde recibió 90 puntadas en su carita por lo que había sucedido, por haber evitado que el perro mordiera a su hermana, y pues obviamente se puso frente para que esto no sucediera. Cuando por fin pueden hablar con él los doctores, su familia, le preguntan, porque tenían esa incertidumbre, le dicen: oye, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió proteger a tu hermana? ¿Cómo es que se te da eso de ponerte enfrente y colocar tu propia carita para proteger y evitar que el perro le hiciera daño a Nicole? Y la respuesta de Bridget me impresionó, porque él dijo: yo mismo tenía que asumir el ataque para que el perro no atrapara a Nicole. Y lo último que dijo fue: si alguien iba a morir, pensé que debería de ser yo. Los actores, las celebridades, todos se impresionaron, se impactaron. Le llegaron muchos mensajes a la familia, le llegaron muchos reconocimientos a Bridget,
Incluso le otorgaron uno de los escudos del Capitán América, pero también le dieron un cinturón de boxeo y lo nombraron campeón del mundo. Pero sin duda, para todos, lo más sorprendente fue la felicidad de su hermana de saber que tenía un héroe en casa. ¿Saben? Muchas de las batallas que enfrentamos en el día a día, el resultado de que si las ganamos o las perdemos, en gran parte se debe a las personas de las cuales nos rodeamos. Si nos va mal o nos va bien, también hace parte las personas que están a nuestro alrededor. A veces las personas buenas, como los dos niños de esta historia, les pasan cosas no tan buenas, ¿verdad? Les pasan cosas no tan buenas. A veces pensamos y que solamente a las personas malas les suceden cosas, pero no. Ahorita acabamos de ver que también a las personas buenas, estamos hablando de los niños inocentes que simplemente estaban jugando y les sucedió una tragedia. Hoy quiero que como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, nos despojemos de aquello que a lo mejor nos provoca un poco de crisis, un poco de angustia, un poco de frustración, que nos despojemos un poquito de nuestro problema y nos preguntemos si podemos nosotros ser como Bridget, ¿verdad? Ser como ese amigo, ese hermano. Si podemos ser como este hermano mayor que hace un alto y se despoja de sí mismo para ayudar a alguien que está en peligro. Y quiero arrancar leyéndoles Proverbios 17:17, que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. ¿Ustedes tienen amigos? A ver, ¿cuántos tienen amigos de esos amigos que dicen está en las buenas, en las malas y en las peores? A ver, ¿quién? Veo pocas manos. Veo pocas. Yo sí tengo un amigo. Más tarde les cuento el chisme quién es, pero sí tengo un amigo. Yo tengo un amigo que ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Yo tengo un gran amigo. Pero me encanta este versículo. ¿Sabes por qué? Porque me recuerda cómo debo de ser yo como amiga. Debemos de ser esos amigos en todo tiempo. Porque quizás a lo mejor es muy fácil decir, ella, él, ellos, son mis amigos. Pero cuando me necesitan, si tengo tiempo, pues estoy. Si no, que me esperen tantito porque tengo primero que hacer mis cosas y luego voy a atender a mi amigo, ¿verdad? Si me conviene, si me ayuda a encontrar trabajo o me presta dinero, pues sí es mi amigo. Pero si no, pues no, ¿verdad? Tampoco, no es mi amigo. Si es mi amigo, si me da por mi lado. Ah, pero si no me da por mi lado y me regaña, no. No es mi amigo, yo no quiero ese amigo. Si es mi amigo, pero cuando le pedí un consejo, me mandó con el pastor y ahí ya no. ¿A quién me manda con el pastor? Si ya sé lo que me va a decir, yo no quiero que me mande con él. No, entonces no es mi amigo. Y muchas veces así manejamos la amistad. Si me conviene, sí. Si no me conviene, pues no. ¿Les ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Sí pasa. Y ese es el concepto de amigo. Pero hoy vamos a aprender a cómo ser buenos amigos. ¿Quieren aprender a ser buenos amigos? ¿Están conmigo hoy? Los veo muy serios. ¿Están conmigo? Bien. La palabra de hoy yo la titulé Un amigo en tiempo de prueba. Un amigo en tiempo de prueba. Y hoy quiero que hablemos un poco de cómo levantar la fe de otros en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, en tiempos de prueba. Aunque tú y yo no podemos estar quizás a lo mejor pasando por una prueba, o quizás sí podamos estar pasando por una prueba, que podamos hacer un alto y decir, ¿yo cómo puedo ayudar al que está a mi lado? Dile al de al lado, ¿cómo puedo ayudarte? Son preguntas que no hacemos, ¿verdad? Cotidianamente. Dile, ¿cómo puedo ayudarte el día de hoy?
Y quiero contarles un poco acerca de un hombre que se llama Job. Cuando yo escuché a Héctor, yo dije, no lo digas. Pero sí, vamos a hablar un poco acerca de la vida de Job. Les voy a contar un poquito el contexto de su vida. Él era un hombre bueno. La Biblia dice que era intachable. Dice que era un hombre que se había apartado del mal, que era temeroso de Dios, que era un hombre que Dios mismo hablaba bien de él y decía, este hijo mío, este siervo mío es impresionante, lo amo, es intachable. Era próspero, era estable, tenía 10 hijos, dice la Biblia que tenía 10 hijos y que sus hijos eran demasiado guapos, demasiado hermosos, pero a Job le cambia la vida, así como a esta familia de estos dos hermanitos que de un día para otro les cambió la vida, también a él. Y Job, dice la Biblia, que no logra pensar que va a venir un problema. Es impresionante su historia porque dice que de un momento a otro empiezan a llegar así repentinamente muchísimas noticias de devastación que lo afectan a él y afectan a toda su familia. El enemigo tenía un plan macabro para él. En contra de Job había muchas cosas que el enemigo quería hacer. El enemigo quería que Job maldijera a Dios. Y eso quiero que lo tengas tú esta mañana muy presente. Vamos a arrancar leyendo Job capítulo 1, verso del 9 al 11. Fíjate lo que dice. Satanás le respondió al Señor. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, le dice Satanás a Dios, ordenándolo, ¿no? Ordenándole, haz esto tú, quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Ese era el plan del enemigo. Ese era el plan que tenía. Y entonces empieza la primera prueba. Y la primera prueba consistió en que un día Job estaba en su casa súper relajado, súper tranquilo, quizás estaba orando, quizás estaba tomando café, no sé qué estaba haciendo, pero dice que estaba bien tranquilo. Y de repente empezaron a llegar mensajes, uno detrás de otro, dando las siguientes noticias. Le decían, don Job, como una amiga que tengo que dice, don Job, le dice, queremos contarle algo. ¿Qué cree? Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. No había terminado de decir eso cuando llega otro y le dice, después aparece otro mensajero y le dice, cayó del cielo el fuego y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Después llega otro en ese momento y le dice, 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. Y para rematar esta tragedia, le dan una noticia terrorífica y le dicen, don Job, sus hijos y sus hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Todo esto sucedió una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Te has sentido así? Que llega una y no se acaba, y llega otra y no se acaba, y llega otra. Pero ¿sabes qué me impresiona de Job? Que en el versículo 22 dice algo impresionante. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Es impresionante que de la boca de Job no haya salido el plan que Satanás quería, y es que él maldijera a Dios. Es impresionante, con todo lo que le pasó, pues yo creo que más de uno hubiera dicho no sé cuántas cosas, ¿verdad? Muchas cosas terribles, pero él no lo hizo. Pero Satanás, ¿qué crees? No se queda tranquilo y le dice a Dios, pues no quiso, aunque le mandé todo, voy a tocar algo que a lo mejor, vas a ver que con eso que voy a tocar, híjole, te va a maldecir. Y arranca Job capítulo 2 y le dice, voy a tocar su cuerpo.
Ya toqué todo lo que le pertenece y no dijo lo que yo quería que dijera. Dice, pero ahora voy a tocar su cuerpo. Y entonces envía una enfermedad en donde Job empieza a tener llagas en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta sus pies. Y en ese dolor tan tremendo, en esa crisis donde solamente hay luto por todo lo que ya había perdido, imagínense, perdió a sus hijos, su familia toda estaba destrozada, estaba llorando, estaba muy mal porque era un ser humano, sí, amaba a Dios, con todo su corazón lo amaba, pero también era un ser humano como tú y como yo. Estaba de luto, estaba llorando, estaba muy mal porque ahora, aparte de todo, estaba enfermo. Y en medio de eso, hay un conflicto más grande. Y aparece en la escena, adivinen quién, su esposa. Y ella se le suma a este conflicto, a este gran problema. Y entonces la esposa le dice estas palabras, Job capítulo 2, verso 9. Dice, y todavía intentas conservar tu integridad, le dice. Maldice a Dios y muérete. Y esa parte es impresionante porque Satanás logra, por medio de la esposa, hablar a Job, para que él dentro de su corazón salieran las palabras que Satanás quería que salieran de la boca de Job. ¿Por qué no maldices a Dios?, le dice a ella. ¿Por qué? Porque ese era el plan. Pero Job, en el versículo 10 de Job 2, dice, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¡Wow! La noticia de las desgracias de Job se conocieron en todos lados, porque así como él era un hombre reconocido por su integridad, reconocido por amar a Dios, reconocido porque sabían que él era un hombre próspero, también las noticias corrieron muy rápido. ¿Cuántos saben que los chismes corren rapidísimo? ¿Verdad? De volada. Lo malo se sabe en 2 segundos. Lo bueno, tarda para que se sepan. Para que sepan quién eres tú en las cosas buenas, tarda muchísimo. Entonces llegan las noticias y la Biblia nos dice que 3 amigos viajaron de lejos. Emprendieron un viaje porque querían ayudar a Job, querían animarlo, querían visitarlo, querían consolarlo. Y dice Job, capítulo 2, verso del 11 al 13, dice, cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el sushita, y Zofar, el maanatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Imagínense lo impactante que ha de haber sido verlo, ¿no? De cuando lo veían próspero, bien gordito a lo mejor, bien feliz. De repente llegan y lo ven devastado. Dice, se impresionaron. Y dice, y con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada. Dice, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. 3 amigos hacen un viaje, pero en esa visita, en ese viaje, ellos tenían un objetivo, tenían un propósito, ir a consolar, animar, a confrontar, a abrazar, a consolar. Pero en esa visita Job se enfrenta con grandes decepciones. Como leímos, el objetivo de Satanás es dañarlo y destruirlo. Entonces la visita para Job de esos amigos era levantarlo, o sea, consolarlo. Y estos amigos hacen todo lo contrario. Durante 7 días y durante 7 noches, estos amigos se sientan en el piso con Job y no dicen absolutamente nada. Y podemos tratar de ponernos también en su lugar, ¿verdad? Porque imaginar a alguien que está pasando por algo como eso, creo que a veces no tenemos palabras ante una situación trágica, ¿verdad? No sabemos qué decir y mejor nos quedamos callados. Pero iglesia, 7 días y 7 noches sin decir nada. ¿Te imaginan Job? Así como estaba, ver a 3 personas conocidas, yo creo que ha de haber dicho, ay, ahí vienen mis amigos, qué bueno que me vinieron a ver, qué bueno que me vinieron a visitar, pero estos,
callado. No dicen nada. ¡Qué impresionante! Se supone que son sus amigos y se quedan callados. Adicional a eso, dice la Biblia, que otros familiares lo habían como que marginado, lo habían olvidado, lo habían dejado. Dice Job 19, del verso 13 al 17, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Dice, mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. A veces pasa, ¿verdad? Cuando hacemos algo equivocado, los primeros en alejarse o en juzgarnos es nuestra propia familia, ¿verdad? O cuando te va mal, que estás bien y de repente te va mal, ellos son los primeros en alejarse. Y qué triste, qué triste. Y luego dice, mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle para que venga. Dice, pero escucha esto está terrorífico, de verdad. Yo cuando lo dije, no puede ser. Esto iba de mal en peor, porque dice, mi aliento le da asco a mi esposa. Dice, y mi propia familia me rechaza. A mí mi esposo no me ha dicho eso, pero imagínate que te diga eso tu esposo, tu esposa, qué horror, ¿verdad? No te me acerques porque tu aliento me da asco. Imagínate, pobre hombre, ¿cómo estaba? Pensemos cómo se sentía él en ese momento. O sea, esto está de mal en peor, solamente faltó que dijera, y el perro de mi vecino vino y me orinó, ¿verdad? Y eso ya era lo último que podía faltar. Imagínense entonces cómo estaba Job, lo que le estaba pasando. Entonces ve a sus amigos con cara de decir, dime algo, o sea, necesito que me animes, necesito que me digas una palabra. Los ve con esperanza. ¿Se acuerdan que lo primero que no debemos de perder como hijos, discípulos de Dios, es la esperanza? Él los ve con esperanza. Y con tanta presión, pues él necesitaba una palabra de ánimo. Y ellos dijeron, no, algo está muy mal. Aquí hay gato encerrado, Job. Como que tú algo ahí anda mal. Y yo creo que Dios estaba pidiéndole, a lo mejor ellos decían, ay, yo creo que Dios le está pidiendo cuentas a Job, porque de seguro hizo algo mal. Y Job, de repente, después de esos 7 días y 7 noches que estaban callados, habla Job. Yo creo que se desesperó. Él se desespera y él rompe el silencio. Y comienza a manifestar. No maldice a Dios, dice la Biblia, no lo maldice, pero empieza a decir, me siento mal. Tal vez hubiera sido mejor no nacer, ni estar viviendo, porque además de todo lo que yo estoy pasando, ustedes no me están ayudando, no me están diciendo nada. Estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, no supieron cómo abrazar a Job, cómo ayudar a Job. Y hoy vamos a ver un ejemplo de cómo no podemos ayudar. No podemos ayudar de esa manera. ¿Cómo es que como amigos no podemos hacer lo que estos 3 hicieron con Job? Porque en lugar de confrontar y de consolar, lo que vamos a hacer es que esta persona se hunda más en su tristeza, en su depresión, en su problema. Y voy a arrancar con el primero, Elifaz. Elifaz es el primero que habla. Y Elifaz, este amigo, parte con un argumento muy particular, y es que él parte de su propia experiencia. Y le dice cosas como lo siguiente, le dice, Dios no confía en el hombre. Y en Job 4:8, Elifaz le dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. ¡Wow! Imagínense lo que le está diciendo. Usted, Job, usted está cosechando algo que sembró. Usted debe de tener algo por ahí en esa tierrita que sembró que no está nada bien y por eso está cosechando eso. Por eso está cosechando eso. Para que coseche esa desgracia, hay que ver qué sembró usted, ¿verdad? Que hay ahí en su corazón. Después de eso es tremendo porque Job dice lo siguiente. En Job 6:14 le dice, uno debería de ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Cuando alguien viene a acusarnos o a decirnos, empezamos, ¿verdad? Yo te digo,
una, tú me dices 4 y yo te respondo 8 y luego así, ¿verdad? Así estamos. Es decir, lo que Job le estaba diciendo, lo primero que se le ocurre decir a Elifaz, mi amigo, es que hay algo mal en mí. ¿Por qué? Porque sembré algo malo. ¿Te imaginas los pensamientos de Job? ¿Qué habré sembrado? ¿Qué habré sembrado? ¿Qué habré hecho mal? Y pues esto, lo que Elifaz le dijo, no trajo consuelo a Job. Y en Job 15, del 15 al 17, después Elifaz le dice, eres un charlatán. Le dice que no es reverente con Dios y que por eso Dios no confía en él. Le dice, mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni en los cielos, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo, Elifaz, si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia, porque yo tengo más experiencia que tú. Y bueno, yo te voy a responder con mi propia experiencia. Y wow, qué peligroso es cuando nosotros pretendemos consolar a alguien pretendiendo hacerlo con nuestra propia experiencia. De la vida de Elifaz no sabemos mucho, ¿verdad? De su vida la Biblia no nos cuenta, pero tiene una teología bastante errada, porque seguramente él había tenido malas experiencias. De hecho, su consejo con Job es, mi experiencia me dice que usted está mal, porque a la gente buena no le pasa eso. Mi experiencia me dice que Dios está enojado contigo, Job. ¿Qué clase de Dios le estaba mostrando Elifaz a su amigo Job? ¿Un Dios que juzga? ¿Un Dios que condena? ¿Saben? Cuando mi suegra enferma de cáncer, en una ocasión le pidieron a mi suegra que si les permitía ir a orar por mi suegro, ir a visitarlo, porque querían hacer una oración por él, pero en esa visita, las personas que fueron a orar por él, lo que estaban haciendo prácticamente en la oración era que estaban obligando a mi suegro a decir que él estaba enfermo de cáncer porque él había pecado, porque él había sembrado algo quizás en el corazón de mi suegra o en el corazón de su familia. Y que por eso ellos decían, nuestra experiencia dice que las personas que están enfermas de cáncer es porque tienen falta de perdón en su corazón. Yo me acuerdo que mi suegra se puso muy mal porque estas personas, en lugar de ir a ayudar, fueron a juzgar. Y qué tremendo es eso. Qué fuerte. Nosotros, como iglesia, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque si bien es cierto, podemos usar nuestro testimonio para inspirar a otros, pero también es cierto que nuestra historia de vida no es lo que sana a las personas. No es lo que sana a la gente, no. ¿Sabes qué es lo que sana a la gente? La palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra es lo que logra sanar, es lo que logra inspirar, es lo que logra transformar vidas, no mi propia experiencia. Ese no es el objetivo de Dios. Y eso le pasa a este amigo. Él conoce a Dios, pero hay algo dentro de su relación con Dios que no está nada bien. ¿Por qué? Porque su experiencia está mostrando a un Dios castigador, a un Dios que no da gracia, a un Dios que no confiaba en Job y que aparte se oponía a que estuviera sano. Imagínense qué tremendo. Y en Job 2:5 le dice otra cosa tremenda, le dice, piensa que hiciste de malo, al justo le va bien, tú pues como que eras justo, pero creo que no, porque vete cómo estás. Te está yendo súper mal, Job. Siempre buscaba acusarlo y buscaba llevar a Job a que tuviera culpa en su interior. ¿Les ha pasado? Y le dice algo como esto, le dice, se debe a tu maldad. Tus pecados, Job, no tienen límite. Por eso estás como estás. ¿Cómo te sentirías tú si pierdes todo? Casa, familia, matrimonio, negocio. Y viene un amigo y te dice todas estas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínate, él pierde sus hijos, pierde sus propiedades, pierde su dinero, sus empleados. Aparte, su esposa está en su contra.
está mal, y aparte trae una comezón, un ardor, un dolor, porque está enfermo, tiene llagas, no sabe dónde rascarse. Y viene y le dice estas palabras, lo aplastó, lo devastó. ¿Pero qué crees? Esto no se queda así. Él se queda callado y entra el segundo amigo. Arranca Bildad, el amigo que habló de lo que vio. ¡Wow! Y como era amigo de Job, su teoría de este amigo acerca del sufrimiento de Job era muy interesante porque en Job capítulo 1, si tú lees Job, que se los recomiendo, léanlo Job, capítulo 1 dice la Biblia que los hijos de Job hacían fiestas de largos días. Y dice la Biblia que Job presentaba sacrificios a Dios como para pedirle perdón si en alguno de sus hijos había pecado mientras había estado en una de esas fiestas. ¿Y qué crees? Que Bildad conocía esos chismes. Él lo sabía, esos chismes. O quizás a lo mejor estuvo en una de esas fiestas, ¿verdad? Pero no le iba a decir, yo estuve ahí. Y fíjate lo que le dice en el capítulo 8, verso 4, le dice, seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Uf, esto está tremendo. Esto está tremendo. Segundo amigo, que se lo acaba. Y yo digo, ¿cómo no ser amigo de alguien? Aprenda de estos tres, ¿verdad? A no ser amigo de alguien, aprenda de estos tres, porque no estaban ayudando a Job en un tiempo de crisis. Estaban generando más culpa y le estaban diciendo, por culpa de tu descendencia, estás pasando por este tiempo terrorífico. Cuando mi hijo falleció, hace 9 años, en octubre cumple 9 años, estábamos en una reunión y una de las personas que estaban ahí en la reunión, estábamos platicando del tema y me regresa a ver, me señala y me dice, tu hijo murió porque tú eras una mala madre, porque lo dejaste solo. Yo por eso cuido a mis hijos y yo nunca los dejaría solos. Nunca dejaría que se fueran solos a ningún lugar. ¿Sabes cómo me sentí? Ahorita te lo puedo platicar y todavía me cuesta porque yo me creí esas mentiras. Yo dije, sí es cierto, yo era mala madre porque lo dejé solo, porque preferí hacer otras cosas, preferí servir a Dios que ir a cuidar a mi hijo. Eso estaba lacerando mi cabeza, sentía culpa. ¿Sabes? Las palabras que decimos, las palabras que soltamos tienen un impacto tremendo en la vida de las personas. Debemos ser sabios para hablar. Y entonces Job cada vez se hunde más. Cada vez hay más frustración, más tristeza, le cuesta tener fe. Le cuesta, está mal porque está escuchando lo que lo está llevando a un más profundo desánimo. ¿Pero qué creen? No queda ahí. Se levanta Zofar, este tercer amigo, y este tercer amigo habla sin misericordia. Y él aparece en Job capítulo 11, capítulo 11, versículo 3 y versículo 6, y dice, ¿debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Wow. O sea, este sí es el top de que no solo le dice, ¿te mereces lo que sufres? Sino que también le dice, no creo que yo, pensándolo bien, es poco tu sufrimiento a comparación de tu gran pecado que tienes, Job. Falta de misericordia, falta de gracia, falta de amor. Había soberbia en sus amigos, porque como ellos estaban bien, se sentían con el derecho de juzgar, se sentían con el derecho de señalar a Job. ¿Te has sentido así? Yo sí, muchas veces me he sentido así. Y estos amigos no le estaban ayudando a Job. De hecho,
con estos amigos? ¿Para qué queremos enemigos, verdad? Mejor no, que no existan, ¿verdad? Y me impresiona porque Zohar dice cosas como, si Dios nos hablara a nosotros, dice, si Dios me hablara a mí, seguramente me contaría lo que tú has hecho. Hay unos trapitos ahí sucios que Dios sacaría a la luz para que yo me enterara y así yo pudiera decirte tu verdad ya con palabras específicas. Así estaba hablando este hombre. Le estaba diciendo, el enojo de Dios está sobre ti, está sobre tu vida y por eso estás así. Hace un tiempo escuché como un líder, una persona que dirige una iglesia, unas personas salieron de su congregación y dijo, después de un tiempo la cabeza de la familia fallece. Y lo primero que dijeron fue, murió porque se salió de la cobertura. Murió porque ya se salió de la iglesia. Y qué fuerte es eso. Me dolió mi corazón. Porque imagínate qué habrá sentido esa familia con esa teoría. Cuando un líder declare palabras, deben de ser palabras con sabiduría y con amor, con gracia y con misericordia. Porque lo que estaba haciendo esta persona era traer condenación a la vida de esa familia. Pero también pensaba en la iglesia, que habrán sentido, o sea, no me puedo mover de ese lugar porque me voy a morir. Qué tremendo, ¿verdad? Qué difícil estar en esa situación. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque nuestra boca, Dios la usa para que seamos hombres y mujeres que hablemos esperanza, que hablemos bendición para otros. Nuestra boca, Dios la usa para levantar a otros, para inyectar fe. Y nosotros no podemos hablar para hundir y emitir juicios. No lo podemos hacer. Y esto es lo que le estaba pasando a estos tres amigos que aseguraban que el enojo de Dios estaba sobre Job. Y eso era tremendo. Y obviamente era lógico con tanta cosa que Job estaba escuchando y la condición en la que Job se encontraba, que se empezó a generar algo dentro de Job. Y era algo que decía, yo necesito defenderme, yo necesito, Dios, que tú me digas si es verdad lo que esta gente está diciendo, para que yo pueda venir a ti y te pueda decir, no es cierto, no es verdad, ya quítame esto. Ya quítame esta enfermedad. Y en Job 31 me retó mucho lo que Job hizo, porque Job empieza en ese capítulo a defenderse con Dios, a sacarle su hoja de vida, su currículum, y le empieza a decir cosas como, yo no he hecho, yo no dije, no pasó esto, es más, ya dejé de hacer esto. Por favor, Señor, escúchame, mira, aquí está mi hoja de vida, mi currículum, por favor, atiende mi ruego. Y yo me identifiqué muchísimo con esto, porque en algún momento en mis crisis con Dios yo hacía lo mismo. Yo decía, pero si yo ya perdoné a mi esposo, pero si yo soy buena mamá, pero si yo no he pecado. Es más, doy taller de matrimonios. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Pero qué crees? Dios no dijo nada, porque Dios estaba esperando a que el corazón de Job fuera confortado por lo que él ya conocía de él, por lo que él ya sabía que Dios era, no lo que le decían estos tres compadres, no, por lo que Dios ya sabía de él. Y yo me acuerdo que en ese momento Dios vino a mi vida, porque yo le decía, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y un libro que yo leí de la pastora, la esposa del pastor Juan Speaker, de la pastora Marla, decía que ella pasaba por muchas situaciones difíciles y no entendía por qué. Y en ese libro dice que ella, orando a Dios, Dios le dijo, tienes que pasar por estos momentos para poder ayudar a otros. Y qué difícil es vivir las pruebas. Y qué difícil es afrontarlas, analizarlas y decir, sí, es verdad, tengo que pasarlas
para poder bendecir a otros. Es bien, bien difíciles. Y así como Dios me confrontó a mí y confrontó a Job, después de todo su discurso acerca de su hoja de vida, llega Job 32 y ahí aparece un hombre especial, un cuarto hombre aparece en la escena, en la vida de Job, y que nos va a enseñar a cómo ser un buen amigo en tiempo de prueba, cómo podemos ser como este pequeñito de la historia que les conté al principio, con la que arranqué, cómo podemos colocar nuestra mejilla y aguantar el mordisco de un perro rabioso para salvar la vida de otros. Y vamos a ver 4 cosas que Eliú nos enseña, 4 tips acerca de cómo puedo ser amigo, un gran amigo para levantar al que está en tiempo de prueba. La Biblia no nos dice mucho de Eliú, no nos cuenta así como mucho de él, pero sabemos que no era amigo de Job, porque si no hubiera dicho, y llegaron 4 amigos, viajaron 4 amigos, no dice eso. Los teólogos, los estudiosos, dicen que era un testigo, era alguien que estuvo en esa conversación escuchando. Eliú, dice la Biblia, que era más joven que los otros 3, y por eso dicen que guardó silencio hasta que todos hablaron, esperando a que ellos mayores dijeran su discurso. Pero Eliú estaba molesto, él estaba enojado, porque él no entendía cómo estos 3 amigos estaban trayendo culpa y acusación. Y lo que más le molestaba a Eliú era que estos estaban mostrando a un Dios que no era. Estaban mostrando a un Dios que no tenía misericordia, estaban mostrando a un Dios que no amaba. Eso era lo que lo estaba molestando mucho. Y Eliú dice, no puede ser, Job, no puedes estar escuchando esto y menos estarlo creyendo. Y en Job 32, verso 3 le dice esto. También se enojó con los 3 amigos porque no habían logrado refutar a Job, sin embargo lo habían condenado. Los amigos de Job pudieron decir cosas, ¿verdad? Quizás esas cosas que decían eran verdad, como que sus hijos hacían fiestas y lo que ellos quisieran, pero la motivación con lo cual lo hicieron no era la correcta. El supuesto con el cual decían las cosas para acusar a Job no era el adecuado. Ellos tenían una teología, ellos tenían una idea errada de quién era Dios. Y eso es tan importante aprenderlo, porque no les estoy hablando que Job tenía 3 amigos borrachos o 3 amigos drogadictos, ¿verdad? Les estoy hablando que los amigos de Job conocían de Dios. Venían a Comunidad Vida, escuchaban la palabra de Dios. No eran borrachos, no eran drogadictos. Eran hombres que conocían a un Dios vivo, a un Dios que ama, que respeta, que valora a cada ser humano. Esos eran los amigos de Job. Entonces, ¿por qué hacían lo contrario? ¿Por qué? Eran personas que sí conocían el amor de Dios. Y aunque en teoría ellos conocían a Dios, a mí me impactó porque su corazón no estaba limpio. Eso me impresionó muchísimo. Su corazón no estaba limpio, su motivación no era sana. Era como que la revelación de Dios no estaba completamente en su vida y por eso actuaban así. Y Eliú entra en escena porque le molesta esto. Él quiere salvar patria. Él quiere decir 1, 2, 3 por mí y por Job. Yo quiero que Job cambie de mentalidad, que piense diferente. Y les dice, en el siguiente versículo, dice, ustedes están acusando a Job. Le están haciendo creer que esta prueba se debe a su pecado y al pecado de sus hijos. ¿Por qué? Porque estos 3 amigos no sabían algo interesante que leímos al principio. Estos 3 amigos hablaban sin misericordia por lo que veían, por su experiencia, pero no sabían que había alguien detrás que estaba ocasionando todo lo que a Job le estaba pasando. Entonces hablaron por hablar. Y qué tremendo es eso, hablar por hablar. Ellos no sabían. A veces nosotros no conocemos el contexto de la situación que están pasando las personas y aún así juzgamos, y eso es terrible.
Pero en esta historia la situación no era porque Job había hecho cosas equivocadas, era porque Satanás quería que Job maldijera a Dios. Y Dios quiere que entendamos, iglesia, que habrá momentos en que el enemigo nos va a acorralar. El enemigo nos va a llevar al límite, nos va a arrinconar. ¿Para qué? Para cumplir su objetivo en nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de él? Destruir tu matrimonio, que tus finanzas estén mal, que no tengas amigos, que te sientas solo, que venga una enfermedad en tu vida. Ese es su objetivo. Pero el objetivo de Dios es que tú ahí aprendas resiliencia y firmeza de carácter en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, fíjate, hay una trampa del enemigo. Dile al que está a tu lado, no caigas en la trampa. No le demos gusto a Satanás. No caigamos en esa trampa. No le vamos a dar gusto. Vamos a salir adelante. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Si le vas a dar un aplauso, dáselo a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso Eliú quiere hacer algo. Él quiere que Job sepa quién es Dios y es el amigo que quiere animarlo y levantarlo a que tenga esperanza. Y la primera lección que nos da Eliú, dice Job, capítulo 36, verso 6, le dice, ¿quién soy yo para presionarte? Le dice, mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, Job. Así que no tienes que tenerme miedo. Yo no seré duro contigo, le dice. Y la primera lección que nos enseña Eliú de cómo ser amigos en tiempos de prueba es no te muestres como superior. Me encanta Eliú porque Eliú le dice, los dos somos de carne y hueso. Los dos, Job, tranquilo Job, los dos somos iguales. Yo no soy más que tú, ni tú eres más que yo. Los dos somos hijos de Dios. No pasa nada. No te pongas triste, yo estoy aquí contigo, le dice. Así debemos levantar al otro que está a nuestro lado. Así debemos animarlo. Todos somos iguales, iglesia. ¿Por qué mostrarnos siempre como alguien superior a las personas? Si Jesús nunca se puso como alguien superior. Jesús amó, animó, cuidó. Jesús dice todos los días, sí, te equivocas, pero aquí estoy yo para levantarte todo el tiempo. Así es Eliú. La segunda lección que nos enseña Eliú es, hazte del lado de Dios. A mí esta parte me encanta porque Job, capítulo 36, verso 2 dice, déjame seguir, le está diciendo Eliú, déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios, presentarte argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Me encantó encontrar este pasaje porque lo que está diciendo Eliú es, yo no voy a estar del lado de esos tres. Yo voy a estar del lado de Dios, porque tampoco voy a estar del lado tuyo, Job. Voy a estar del lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dame chance. Yo me voy a hacer del lado de Dios. Y escúchame tantito, Job. Yo voy a defender a mi Dios, porque Dios es justo. Él no es lo que te están diciendo que es. Él es diferente. Amo eso, porque Eliú ama a Dios. Y hay una relación muy diferente entre Eliú y Dios y estos tres compadres y Dios. Hay una relación bien diferente, bien amorosa, bien llena de misericordia. Entonces, algo estaba mal en la relación de estos tres amigos. Pero Eliú dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios y yo sé que Él tiene un gran corazón de misericordia para ti. Te están haciendo creer cosas equivocadas, pero yo soy tu amigo. Y yo quiero que tú vuelvas a recordar quién es Dios. Eliú se vuelve como un Juan el Bautista, ¿verdad?
él prepara el camino con la defensa de Dios para que después Dios hable directamente al corazón de él. Y eso es tremendo, porque cuando Eliú se calla, Dios empieza a hablar con Job. Dios habla con Job. ¿Sabes? Hay momentos donde necesitamos ser Eliú para otros. Necesitamos ser Juanes Bautistas para otros. Decirles, aquí estoy, que preparemos el camino, porque nosotros no podemos convencer al otro, pero sí preparamos el camino, haciéndonos del lado de Dios. ¿Sabes para qué? Para que Dios directamente, por medio de su palabra, por medio de su amor, se revele a esa persona. En esa calma y misericordia de Dios es con la que nosotros, como sus discípulos, debemos de actuar y debemos de accionar. La tercera lección que nos enseña Eliú es: di la verdad sin acusar. Qué difícil. Di la verdad sin acusar. La confrontación, querida iglesia, no es cortando cabezas, no es dando palos, no es dando bibliazos. La confrontación tiene que tener el objetivo real de consolar, de edificar, de levantar. Y la forma en cómo lo hace Jesús es maravilloso. A mí me encanta porque Eliú le dice, bueno, es claro, más o menos, ya me imagino que le dice, a ver, Job, repite después de mí, tú no pecaste, tú no hiciste esto para que te pasara aquello. ¿Está claro, Job? Ok, listo, está claro. Pero ojo, Job, porque tu sufrimiento te está llevando a pecar. Estás empezando a hablar tonterías. Estás diciendo cosas de lo que Dios no es, de lo que Dios no tiene para ti. No te dejes enganchar por estos tres. Dios tiene un camino nuevo, una vida nueva, un futuro, una esperanza, un amor inagotable. Y si tú no lo crees, yo digo amén, porque así es para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Y le dice, estás pecando con tu boca, Job. Cuidado, ojo, estás diciendo tonterías. Y Job 34:37 le dice, pues a tu pecado has añadido rebelión. No muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo en contra de Dios. Le está diciendo que está haciendo las cosas mal, pero no lo está acusando. Lo está animando a que haga las cosas bien. Es decir, le está diciendo, amigo, atento, ponte pilas. ¿Tú puedes expresar tu dolor a Dios? Claro que sí. ¿Puedes exponerles tus preguntas a Dios? Claro que sí, pero ojo con tu tonito, Job, porque ya lo estás subiendo demasiado. Y acuérdate, ¿quién está ahí arriba? ¿Quién es? El jefe, el rey de reyes, el señor de señores, quien te vio, quien te creó, quien te dio tu familia. Él es Dios. Ojo con tu tonito, Job, porque te estás pasando. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees que pasa? Job empieza a reaccionar y empieza a cambiar su perspectiva de lo que es Dios. Y la cuarta lección que nos enseña Eliú es, habla de lo grande que es Dios para que el otro tenga fe. Habla de lo grande que es Dios para que el otro tenga fe. Job 36 del 5 al 7 dice, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Recuerda esto, Dios es poderoso y no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes. Iglesia, nunca Dios va a quitar los ojos de tu vida. Y qué lindo es este pasaje. Qué lindo, me encanta, porque no solo Eliú se hace del lado de Dios, sino que le dice, ¿sabes quién es Dios? Él es grande. Mi Dios, si tú no lo sabes, te lo voy a decir. Mi Dios es poderoso. Él libra al inocente. Dios es más grande que todo. No quita sus ojos de ti. Él está contigo todo el tiempo. Y le dice en Job 36:15, pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Eliú le dice, aún
por en medio de lo que tú estás pasando, Dios quiere llamar tu atención, Job. Dios quiere llamar tu atención porque Él es grande y Él es poderoso. Alabado sea Dios en las alturas. Amén. Alabado sea Dios por los milagros que ha hecho en tu vida. Y el versículo 16 me impresiona porque le dice, Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. Yo me imagino a Job viéndolo así de que, ¿la mejor comida? Quiero beber, no puedo ni comer. Pero le estaba diciendo, la palabra de Dios es tu mejor comida, es tu vitamina, es tu alimento, es quien te va a rescatar. Eliú le estaba ayudando a tener otra perspectiva de la situación, lo estaba llevando a que pueda ver esa foto final de su vida. Le estaba diciendo, Dios te está librando. No entendemos lo que está pasando. Yo no lo entiendo lo que está pasando, le dice Eliú, pero Dios aún está en control. No desmayes. Es como si estuviera recitándole el Salmo 23, ¿verdad? Dios está dando un pasto verde, un plato de comida en medio de tu angustia, pero Él está contigo. Pero también como amigo le habla y le dice en Job 36:19, ¿podrá, Job, toda tu riqueza y podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? Ahí lo aterriza y le dice, Job, pero frente a tu hoja de vida, frente a todos tus logros, ¿podrá eso salvarte? Te animo, le dice, a que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y que solamente a Él veas y a Él mires, porque Él te va a rescatar. ¿Sabes? Es por la gracia de Dios. No es por tu dinero, le está diciendo. No es por tus propiedades. No son tus hijos. No es tu esposa. Es por la gracia de Dios que tú sigues vivo y estás aquí. Cuando tenemos un buen amigo en tiempo de angustia, ese amigo es como el Espíritu Santo, que nos aterriza, que nos anima, que nos busca consolar, pero también nos lleva a reconocer esas fallas que tenemos, esas cosas que no están bien en nuestra vida, esos momentos. Dios nos los revela cuando ese amigo verdadero, ese amigo que está en momentos de tiempos de prueba, nos lleva, nos insta, nos anima por medio de la palabra de Dios. Y así fue Eliú para Job. Le ayudó a ver lo que no estaba bien. ¿Para qué? Para ampliar su visión de la situación. Le estaba diciendo, sé que no entiendes, yo menos entiendo, pero hay esperanza. Y no significa que esto ya terminó. Hay algo más, hay algo mayor para ti, Job. Ánimo, ten fe, porque aunque no vemos a Dios, Él está obrando. A veces yo siento que no lo veo, pero sé que está obrando en mi vida y en la vida de mi familia. Amén. Así que le dice, levántate, Job. Y me encanta en Job 37 porque él le dice, Dios hace, Dios ordena, Dios hace cosas increíbles, Dios es fuerte. Le dice, piensa en los milagros que has visto, Job. Puede que a lo mejor unas personas te hayan dicho cosas feas, cosas diferentes a las que Dios ya te dijo, pero piensa, no te confundas. Y le dice en el verso 23, Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. No nos podemos imaginar el esplendor de Dios para la potencia de su poder para tu milagro, para tu restauración en tu matrimonio, para tu vida diaria, para tu trabajo. No podemos imaginarnos el potencial de Dios porque estamos más preocupados en sentirnos mal por lo que estamos pasando. ¿Es difícil, iglesia? ¿Duro? ¡Uy, horrores! Pero Dios nos da la fortaleza. Y después de todo esto, llegamos a Job 40. ¿Se dieron cuenta? Leímos todo Job. Lo resumimos. Llegamos a Job 40, donde Dios, después de que este amigo en tiempo de prueba
prepara el camino, Job se encuentra con Dios. ¿Y qué crees? No le responde las preguntas a Job. Todos queremos que Dios nos responda a nuestras preguntas, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero aquí en Job, Dios le hace las preguntas a Job. No le contesta las suyas, pero le hace las preguntas a Job. ¿Tú quieres respuestas? Pero yo te voy a preguntar algo. Y le dice en Job 43, versículo 3 y 5, dice, entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano y ya hablé demasiado, le dice, no tengo más nada que decirte. Y en Job 42, 2 le dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y en el 42, 3 le dice, hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para ti. Y en Job 42, del 5 al 6 le dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. ¡Wow! Job reconoce que había fallado con su boca, que había dicho babosadas, tonterías, pero lo reconoce y dice, ahora te veo y sé quién eres tú. Pero hubo un amigo que lo hizo entrar en razón y lo hizo, no aplastarlo, no hundirlo, lo hizo reconocer que estaba fallando y lo animó, lo levantó y le ayudó en su restauración. Necesitamos como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, ser buenos amigos para los que están sufriendo y preparar el camino para que ellos puedan volverse a encontrar con Jesús y Dios los pueda sanar y los pueda restaurar. Dios no quiere que señalemos, Dios no quiere que juzguemos, Dios quiere que amemos en gracia y en misericordia. Y si quieren saber el final de Job, van a tener que terminar de leer los capítulos, porque yo se los voy a leer en Santiago capítulo 5, verso 11, que dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? ¿Te imaginas? Que digan, por ejemplo, ¿han oído hablar de Soco? ¿Han oído hablar de Gloria? ¿Han oído hablar de Rodolfo? ¿Han oído hablar de ellos? Fíjate lo que dicen de ellos. Dice, son hombres y mujeres de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Para quién puedes ser tú un Eliú? ¿Para quién pudiste quizás a lo mejor ser un Eliú y no lo hiciste? ¿Para quién puedes ser hoy un amigo, un buen amigo en tiempo de angustia? Piensa, pero también piensa, ¿para quién pudiste ser un Eliú y no lo fuiste? Porque hablaste de tu propia experiencia y lastimaste. Porque hablaste solo de lo que viste y hundiste más. Porque hablaste sin misericordia y destrozaste. ¿A qué persona, a qué amigo hoy tú puedes acercarte, escribirle un mensaje y decirle, perdóname, porque te lastimé? ¿A qué amigo? Piensa, todos tenemos un amigo así, que en algún momento lastimamos y dañamos. Cierro con esto. Quizás a lo mejor me vas a decir, pastora, sí, pero ¿quién es mi amigo? ¿Te acuerdas que te dije que yo tenía un amigo? Quizás a lo mejor en este momento te sientes sola, te sientes solo y tú dices, no tengo a nadie. Yo quiero ser el Eliú para otros, pero ¿yo qué? ¿Yo cómo le hago ahí? Hoy quiero decirte que tú no estás solo, que tú no estás sola.
Quiero decirte que en el cielo, en la tierra, en todos lados, tenemos un Eliú en nuestra vida. Tenemos a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es tu Eliú. Él es el gran amigo, es nuestro Señor. Juan 15:13 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús no solo dijo cosas como dijo Eliú, Jesús hizo cosas para ti y para mí. Murió en la cruz, dio su vida, fue más que Eliú, fue más que Bridger. Él derramó su sangre por ti y por mí, para que tuvieras vida eterna. Y Él también quiere decirte, no te sientas sola, no te sientas sola, yo estoy aquí, yo soy Eliú. Y yo quiero ser ese camino a mi Padre para consolarte, para abrazarte, para cobijarte, para decirte, aún en medio de esto, tú vas a salir adelante. Tú vas a salir adelante. Y Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Te pones de pie? Vamos a orar. Amén. Ahí donde estás. Si tú ya identificaste que en algún momento pudiste haber sido un Eliú para alguien y no lo fuiste, ahí en tu mente y en tu corazón empieza a decirle a Dios, Jesús está aquí en este lugar, no estamos solos. Jesús está como ese amigo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Primeramente porque no estamos solos. Porque tú eres nuestro gran amigo Eliú. Tú estás aquí como ese gran amigo para entenderme, para consolarme en medio de la prueba de fe. Tú estás aquí enfrente mío, enfrente de mi tormenta, enfrente de mi aflicción, de esa enfermedad, de esa situación difícil. Tú mismo asumes el ataque del enemigo. Tú mismo asumes el ataque de esas palabras que alguien dijo de ti. Tú mismo asumes el ataque que me lastimó. Tú mismo asumes el ataque para que esa situación no me destroce, para que esa enfermedad no me consuma, para que aquella persona que se fue no me lastime. Porque si alguien iba a morir en la cruz, Él siempre pensó que debería de ser Él para darte vida eterna. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.